Pediremos al Señor su dirección en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, creemos en ti y es tu nombre el que invocamos. Te rogamos que estés entre nosotros, que realmente tú hables a nuestros corazones en esta mañana. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú con tu Santo Espíritu, el que mueva nuestras conciencias. Señor, que tú muevas a aquellos que hayas de convencer de pecado, para acercarse a ti buscando tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Que tú, Señor, también traigas a aquellos que lo necesiten palabras de consuelo, de aliento, de fortaleza. Que tú hables a nuestras almas en esta mañana a través de tu preciosa palabra, que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Edifícanos, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 2 y tenemos en esta mañana el mensaje a la tercera iglesia, después de haber visto la iglesia de Éfeso, Esmirna, en el día de hoy es la iglesia de Pérgamo. Y aunque es un mensaje a las iglesias de entonces, con palabras de alabanza y palabras de reproche, creo que de alguna forma estos mensajes hablan a cada uno de nosotros. Nos hablan como iglesia local, porque también hay palabras de parte del Señor, de alabanza y de reproche. Te hablan a ti como cristiano, porque hay palabras de alabanza y de reproche. Y te hablan a ti también como no creyente, porque puedes ver cómo el Señor trata con los suyos y la importancia y la seriedad del pecado y cómo nos llama al arrepentimiento. Quisiera empezar con una breve anécdota. Cuenta una leyenda que todos conocéis, que después de 9 años de guerra a las puertas de la ciudad de Troya, los griegos no podían tomar la ciudad. El enfrentamiento armado ya había durado 9 años, ya habían intentado todo lo posible mediante ese enfrentamiento directo, pero la ciudad de Troya resistía. Así que los griegos tuvieron otra idea, fabricaron un caballo de madera. Dentro, en su interior, había soldados de los más diestros y regalaron aquel caballo a la ciudad de Troya. El caballo tenía una inscripción: con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas después de una ausencia de 9 años, los griegos dedican esta ofrenda a la diosa Atenea. Los troyanos cayeron en la trampa porque eran muy religiosos, creían en sus dioses y tomaron aquel caballo como una ofrenda para la diosa Atenea, lo entraron en la ciudad y cuando estaban festejando que los griegos se habían dado por vencidos y se habían ido a sus casas, aquellos hombres salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y la ciudad fue tomada por sus enemigos. No estamos en Troya, estamos en Pérgamo, la tercera de las iglesias en Apocalipsis 2, pero a Pérgamo le pasó lo mismo que a Troya. Una iglesia como las demás que vemos en este capítulo de Apocalipsis, que se encuentra en una situación de emergencia. Hay unos enemigos espirituales que quieren entrar, pero la iglesia de Pérgamo se mantiene firme delante de las amenazas de su tiempo. Hay persecución por parte de las autoridades. Hay el asedio de los judíos que les acusan para que los maten. Hay la idolatría de los muchos templos de los dioses romanos y la iglesia de Pérgamo se mantiene firme delante de todo aquello. Y ahí vienen las palabras de alabanza de parte del Señor. Y sin embargo, Pérgamo ha dejado entrar un caballo de Troya. Está consintiendo dentro de la iglesia ciertas prácticas, ciertos pecados, ciertas doctrinas heréticas y la iglesia se está pudriendo desde dentro hacia afuera. Así que el Señor tiene mucho que decirle a la iglesia en Pérgamo, porque es una iglesia firme con los problemas y las amenazas de fuera, blanda en ejercer corrección y disciplina con los de dentro. En primer lugar, vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, cómo se presenta el Señor Jesús. La estructura de estas cartas son parecidas, todas ellas. El Señor Jesús se presenta de una manera y la manera en que Jesús se presenta nos está diciendo cuál va a ser el tema central de esa carta.
Y el Señor se presenta así en el versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cristo Jesús es ese que veíamos en el capítulo 1, que tiene esa espada aguda de 2 filos en vez de una lengua, o sea que de su boca sale una espada de 2 filos. Eso significa que Cristo con su poder es capaz de cortar. Cortar para sanar, porque tiene muchas cosas que cortar en nuestra vida, ¿verdad? Cortar también para vencer y destruir a sus enemigos. Y ese Jesús, cuya lengua es una espada de 2 filos, está diciendo, yo soy el que hablo a la iglesia en Pérgamo. Si lo comparamos con las otras presentaciones, en Éfeso se nos dice que Jesús tiene las estrellas en su mano, o sea que Él tiene nuestro testimonio en su poder. En en Esmirna, la segunda, se nos presenta a Jesús como el que estuvo muerto y vive. Y Esmirna, la iglesia perseguida, eso le es un consuelo, porque está bajo amenaza de muerte por sus enemigos. Ahora Pérgamo, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Pérgamo había dejado entrar en su congregación gente corrupta, y el Señor está dispuesto a cortar de en medio de ellos a esa gente corrupta. La espada es un arma de defensa y de ataque. Y de nuevo, esa espada de 2 filos que sale de la boca del Señor Jesucristo, todo esto en lenguaje simbólico, por supuesto. Esa espada de 2 filos es capaz de cortar para sanar y es capaz de cortar para destruir. Es capaz de matar el pecado que hay en ti y es capaz de matarte a ti con tu pecado. Todos vamos a ser vencidos por la palabra de Dios. Todos vamos a ser derrotados. Cada uno de nosotros es como una gran ciudad amurallada, pero vas a ser derrotado por esa espada de 2 filos de la boca del Señor Jesús. Puedes ser vencido como Nínive, con la gracia de Dios. Recordáis que Jonás predicó allí y la ciudad entera de Nínive se arrepintió y clamó al cielo y Dios la perdonó. Una gran ciudad amurallada vencida con la gracia de Dios. O puede ser vencido como Jericó, donde Josué y sus hombres tocaron la trompeta y las murallas cayeron y la ciudad fue aniquilada. O vas a ser vencido por la gracia de Dios o vas a ser vencido por la ira de Dios. Pero sea como sea, vas a ser vencido con la espada de 2 filos que sale de su boca. El énfasis está en esa espada. Si lo pudiéramos leer literalmente en el griego, está repetido el artículo varias veces. Dice así el versículo 12, que Cristo es el que tiene la espada, la de doble filo, la afilada. Más énfasis no podíamos poner. En aquella época no tenían cursivas y subrayados y fluorescentes y mayúsculas y cosas como nosotros ponemos en nuestros escritos, ¿verdad? Los autores bíblicos resaltaban algo mediante la repetición y esa espada es la de doble filo, la afilada, que sale de la boca de Jesucristo. Pero primero hay palabras de halago hacia la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras. El Señor Jesús, como leíamos en el capítulo 1, es el que se mueve entre sus iglesias. Él nos ve, Él conoce nuestras obras. Y Él ve el valor de las obras obedientes de sus hijos preciosos. Pérgamo era una ciudad muy difícil donde ser cristiano, hermanos. Nos quejamos de Barcelona. ¡Wow! Si viviéramos en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad cosmopolita, era una ciudad célebre por su gran biblioteca. De Pérgamo viene nuestra palabra pergamino, ¿verdad? Que era hecho con telas y era una de las grandes industrias de la ciudad. El pergamino era una ciudad repleta de templos y altares y santuarios a todos los dioses romanos. Era conocida por sus grandes templos, al emperador Augusto, a la diosa de la guerra, Atenea, a la diosa de las cosechas, Demeter, a Dionisio, el dios del vino, al gran dios
Zeus, numerosos templos, de manera que Pérgamo era una ciudad de peregrinaje. Algunos comentaristas bíblicos la comparan con Lourdes, la Lourdes del siglo I. La gente iba allí a peregrinar y adorar a esos dioses y a tener culto y ofrecer ofrendas en la ciudad de Pérgamo. Era un gran centro cúltico, idólatra de aquel tiempo. Y entre tantos templos destacaba el templo a Esculapio, dios de la medicina, representado por una vara y una serpiente enroscada. Todos habéis visto ese símbolo de la medicina, ¿verdad? En muchas farmacias sigue presentándose esa vara con la serpiente enroscada. Es en conmemoración al dios Esculapio, dios de la medicina. También muchos comentaristas dicen aquí que esa presencia de la vara y la serpiente de Esculapio en la ciudad de Pérgamo debía recordar a muchos cristianos la serpiente antigua, la serpiente del Edén, y la presencia de Satanás en medio de todo aquel movimiento espiritual. No es de extrañar que el versículo 13 defina a la ciudad de Pérgamo como el lugar donde Satanás tiene su trono. La presencia demoníaca debía ser terrible. Porque, hermanos, hay un reino de los cielos y hay un reino de Satanás. Hay un reino de luz y hay un reino de las tinieblas. Hay un reino de luz al cual pertenecemos, pero el reino de maldad del diablo desde siempre ha pretendido acabar con los hijos de Dios. Desde los tiempos de Caín. Desde los tiempos de Caín, el reino de las tinieblas ha pretendido acabar con el reino de luz y los súbditos del Señor Jesucristo. Y hay lugares donde espiritualmente hablando brillan con una luz especial, como aquí, donde invocamos el nombre del Señor y le alabamos. Y hay lugares donde palpamos una oscuridad muy especial. Hay lugares donde hay una gran presencia del enemigo, una alta densidad de demonios. Y eso se puede notar. Y la actividad demoníaca es intensa. En Pérgamo había tal intensidad de lo oculto que fijémonos cómo el Señor Jesucristo denomina la ciudad de Pérgamo. No dice que es la habitación de Satanás o el patio de Satanás o la cocina de Satanás. Dice que es el trono de Satanás. Pérgamo en aquella época era la capital del reino de las tinieblas. ¿Y por qué dice esto el Señor Jesús en su carta? Porque tiene palabras de alabanza para su iglesia. Yo sé dónde estáis. Qué difícil la ciudad donde estáis. Qué difícil ser luz en un lugar tan oscuro. El Señor ve las obras de su querida iglesia en Pérgamo. El Señor ve tus obras. El Señor la ve y las alaba. Dice, yo sé lo difícil que es ser luz y testimonio en el lugar en el que estás. En ese lugar de trabajo, en ese instituto, en esa universidad, con esa familia, con ese marido, con esa mujer, con esos hijos. Yo sé lo difícil que es. El Señor ve tus obras y las alaba. Y no solamente era difícil, sino que en medio de esa dificultad han retenido el nombre del Señor. Versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Sí, se cita aquí el trono de Satanás, pero la palabra trono aparece en Apocalipsis 42 veces. Referida al trono de Satanás, 2. Las otras 40 veces referidas al trono de Dios y del Señor Jesucristo. Porque el trono de Satanás, queridos hermanos y amigos, no va a perdurar, no va a vencer. Su reino va a ser destruido, aniquilado. Es el reino del Señor y es el trono del Señor Jesucristo el que va a permanecer para siempre. Un reino como prometió a David, uno que vendrá después de ti, cuyo reino perdurará para siempre. Eternamente. Las naciones de esta tierra van a pasar.
Todas van a perecer, como pasó Roma y Persia y Egipto y España y Cataluña y cualquier otra nación. Van a desaparecer y el reino de Dios permanecerá para siempre. Y ahí es donde pertenecemos los que somos de Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestro pasaporte es de oro, no se puede consumir. El reino del diablo también va a perecer. Y los creyentes esperamos ese reino de Cristo. Y hoy seguimos orando, venga tu reino, hágase tu voluntad. La alabanza del Señor es grande hacia la iglesia de Pérgamo porque sabe la dificultad en la que están viviendo en el lugar más oscuro del planeta en ese momento y también no solo el lugar más oscuro, sino que están en el momento de mayor debilidad, de mayor fragilidad. No han negado el nombre del Señor a pesar de la cruel persecución que sufren. Y a pesar del martirio de uno de sus hermanos. Hablábamos la semana anterior del martirio de Policarpo en Esmirna. Y aquí podemos hablar del martirio de Antipas. Era tal la persecución en la ciudad de Pérgamo que este hermano nuestro en la fe, Antipas, del cual no sabemos nada más, sabemos que fue martirizado, que fue sacrificado por los romanos. Versículo 13. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Digo que no sabemos nada más de Antipas, solo que era un fiel creyente, un fiel hermano en la fe, que por su fidelidad fue martirizado por los romanos. ¿Cómo? Como solían hacer los romanos. O quemado en la estaca, o echado en las fieras, o crucificado en el camino, para que todo el mundo lo viera y se pudiera burlar de los cristianos. Así es como solían acabar con los creyentes. Y es normal, hermanos, porque somos de carne y hueso, es normal que cuando vemos algo así, la iglesia de Pérgamo se sintiera débil, frágil, cuando acaban de matar a uno de sus líderes y más fieles creyentes, Antipas. Es normal que la iglesia se sintiera débil, frágil. Pero el Señor les alaba porque a pesar de la oscuridad de donde están y a pesar de la debilidad del momento en el que están, no han negado el nombre de Cristo. Han permanecido fieles, retienen la fe. ¿No vendrían dudas en nuestros corazones si pasara algo así en Barcelona? Si un día entrara la policía por esa puerta y dijeran el cristianismo está prohibido en España y nos llevaran a la mayoría de nosotros a la prisión, si pasáramos como Juan Banyan, 20, 30 años en prisión, ¿no vendrían dudas y temores a nuestro corazón? Si muchos de nosotros fuéramos atados a un palo y quemados en la calle, como hicieron con Juan Hus, o como hicieron en este país, en ciudades de Castilla o de Andalucía, la Santa Inquisición, ¿no vendrían dudas y temores en nuestro corazón si un domingo entraran un puñado de musulmanes blandiendo el sable y empezaran a machetazos con nosotros? ¿Cuántos estaríamos aquí el domingo que viene? ¿No vendrían dudas y temores en nuestro corazón si tuviéramos que escondernos, como hacían los cristianos que se reunían en las catacumbas, en los cementerios? Si os dijera, hermanos, el domingo que viene, por la persecución en la que estamos, nos reunimos en el parking subterráneo, tercera planta de tal o tal lugar, no hagáis mucho ruido. O en el bosque como los hugonotes franceses. Estuve hace años en uno de esos bosques donde hacían culto los hugonotes franceses y tenían escondidos sus púlpitos y los habían camuflado como grandes toneles con una tapa que convertían en púlpito para que no pudieran encontrarlos sus perseguidores. Si como cristianos nos tuviéramos que esconder en las cuevas o en los cementerios y tener nuestros cultos a escondidas porque somos perseguidos y masacrados, ¿no vendrían dudas, temores? Nuestro corazón es frágil. Pero el Señor está alabando a la iglesia de Pérgamo porque está en el lugar más oscuro de la tierra y está en el momento más
frágil, más débil de su historia, y a pesar de eso, no han renegado de la fe. Continúan profesando en nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Una iglesia ejemplar. Palabras de alabanza, porque el Señor ama la obra fiel de sus hijos. Pero, ¿en cuántas cartas encontramos un pero? Sí, versículo 14. Pero, el Señor tiene un pero, porque hay palabras de alabanza y palabras de reproche. Pero, dice el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que te retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Señor Jesús tiene palabras de alabanza y palabras de reproche. Y la palabra de reproche es que la iglesia de Pérgamo ha sabido ser muy fiel, muy firme ante las amenazas exteriores, pero ha permitido que el mal entrara dentro de la iglesia como un caballo de Troya. Y ha sido débil en corregir lo que tenía que corregir. Si recordamos, Éfeso también, la iglesia de Éfeso, había detectado el error de estos falsos cristianos, los nicolaitas. Pero ahora Pérgamo tiene en medio de ellos a los nicolaitas. Señor Jesús básicamente está diciendo, ¿qué hacen esos ahí? ¿Cómo podéis ser tan fuertes en defenderos de toda la persecución que hay de fuera y luego permitir esto? Este es mi reproche para con vosotros. Es inaceptable que en medio de la congregación de los santos haya personas que estén viviendo de forma impía y sosteniendo herejías. Es una contradicción, ¿no lo veis? Es un descrédito, es una vergüenza. Son palabras de reproche muy fuertes de parte del Señor Jesús. Hermanos, es una vergüenza que dentro de la iglesia del Señor se pueda permitir que ciertas personas que se profesan cristianos estén viviendo como no cristianos. O personas que profesan que la palabra de Dios es la verdad, estén promoviendo otras ideas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Es un descrédito o no es un descrédito? Lo es para otras cosas más simples. A ver, tú imagínate el director de la Coca-Cola en España, ¿sí? Que es sorprendido por un periodista en un restaurante, está cenando y tiene en su mesa una lata de Pepsi. Y le hacen una foto y evidentemente sale por todas partes. ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Qué tiene que hacer? Solo tiene dos alternativas. Una, me arrepiento por haber bebido una Pepsi. ¿De verdad no va a volver a pasar nunca más en mi vida? Yo no sé en qué estaba pensando. Además, estaba malísima. ¿Sí? O la otra opción es, prefiero la Pepsi. Pero entonces ese hombre tiene que dejar su cargo. No puede seguir siendo el director general de la Coca-Cola. Pasa esto con miles de cosas. Tú imagínate el presidente de Greenpeace, ¿verdad? Hablando en contra de la polución, hablando en contra de la contaminación, hablando en contra de... Y le sorprende un paparazzi que por la noche saca la basura y la tira toda y no recicla. Eso no es un descrédito. O tiene que arrepentirse y pedir públicamente perdón, o tiene que dejar su cargo. Tú imagínate el presidente del Barça, el Bartomeu, ¿sí? Que coge un día el AVE y se va para Madrid y el paparazzi lo sigue, ¿verdad? Así como se esconden detrás de los árboles y tal. Y lo sorprende y le hace una foto allí en la grada blanca. Con un jersey blanco, con bufanda blanca, con gorrito blanco y cantando a la Madrid. ¿Qué tiene que hacer? Una de dos, arrepentirse en polvo y ceniza y públicamente pedir perdón por la barbaridad que acaba de hacer. Lo siento, es una barbaridad, animal al Madrid, ¿sí? O dos, decir, prefiero el Madrid, dejo mi cargo de presidente, dejo de ser socio, dejo el catalanismo, dejo todo y me hago merengue.
Si para las cosas menos importantes de la vida tiene que haber una paridad entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿cuánto más en el cristianismo? Y el Señor Jesús está hablando seriamente a la iglesia en Pérgamo y le está diciendo, no puede ser que tú sostengas la palabra como la verdad, que tú la enseñes, tú la predicas, tú seas fiel, tú resistas a todo tipo de oposición y a todo tipo de persecución y luego consientas, permitas que en medio de vosotros haya personas que hablan en contra de la verdad de Dios o personas que viven vidas inmorales en contra de lo que yo enseño. No puede ser. No puede ser la iglesia de Pérgamo, no puede ser la iglesia de Barcelona, no puede ser ninguna iglesia que se llame cristiana. No puede ser. Y como todos los ejemplos que he puesto antes, una de dos, o te arrepientes y vives de acuerdo a esto, o reniega del cristianismo y vete. Pero no puede ser. Porque de otra manera sería un descrédito para la fe cristiana. Y no vamos a transmitir el mensaje de que todo vale. El que es cristiano, con todas sus consecuencias. Hay unas ideas, hay unas prácticas de acuerdo al cristianismo y hay unas ideas y unas prácticas en contra del cristianismo. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia de Pérgamo. Predicaba la santidad, pero dentro estaba permitiendo mundanalidad. Predicaba la ortodoxia, pero estaba permitiendo que hubiera gente que enseñara barbaridades, como los nicolaitas. La iglesia de Pérgamo estaba siendo una manzana muy hermosa por fuera que estaba empezando a pudrirse por dentro. Y el Señor Jesús viene y dice, esto no puede ser. La iglesia de Pérgamo es el prototipo de iglesia que es fuerte en sus convicciones, pero es débil en corregir lo que tiene que corregir. ¿Y qué había permitido la iglesia de Pérgamo? Bueno, nos habla en primer lugar de la doctrina de Balaam. Yo avisé en el primer sermón, empezando Apocalipsis, que Apocalipsis es como el último episodio en una serie y si no conocemos el resto de la Biblia nos vamos a perder con Apocalipsis. Y ahora aquí está citando a Balaam, que evidentemente necesitamos conocer la historia en el libro de Números. ¿Qué es esta doctrina de Balaam? Bueno, Balaam fue un mal profeta. El rey Balac de Moab, que era el gran enemigo de Israel, contrató a Balaam. ¿Para qué lo contrató? Para que profiriese maldiciones contra Israel. Y Balaam lo intentó, pero Dios no le permitió proferir ninguna maldición, sino que cada vez que Balaam abría la boca salían bendiciones para Israel. Entonces Balaam tuvo otra idea y le aconsejó así a Balac, que podía pervertir, podía contagiar al pueblo de Israel, infectarlo con el mal. Entonces las mujeres moabitas seducen a los israelitas, los seducen sexualmente y los seducen también para adorar sus dioses paganos. Y esta es la doctrina de Balaam, la seducción de la iglesia por las cosas que nos tiene que ofrecer el mundo, que nos conduce a la inmoralidad y nos conduce a la infidelidad a Dios. También cita el versículo 15 a los nicolaitas. Ya habíamos citado y explicado quiénes eran estos. Unos gnósticos que como tantos otros creían que podemos pecar porque igualmente el que se contagia es el cuerpo, el que se ensucia con el pecado es el cuerpo, pero el alma permanece pura y cándida. Y eso es una soberana sandez y una perversión de lo que es la verdad de la palabra. Así que esa doctrina de Balaam, esos nicolaitas, es lo que habían permitido a la iglesia de Pérgamo en su interior. No, la doctrina y la práctica van de la mano, hermanos. Una sana doctrina fundamentada en la palabra de Dios nos lleva a una sana práctica. En Tito capítulo 2, versículo 10, leemos que los siervos han de obedecer con buena actitud a sus amos, a sus señores, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dicho de otra manera,
no basta que tú digas lo que tú crees. Tu vida, tu testimonio, tus obras, tus palabras han de confirmar lo que tú crees. Han de adornar, siguiendo las palabras de Tito capítulo 2, tu vida ha de adornar lo que tú dices que tú crees. Y ambas cosas han de ir de la mano. Tu conducta adorna lo que tú crees o tu conducta desacredita lo que tú crees. Y el mundo siempre está observando no lo que tú crees, sino lo que tú haces para desacreditar lo que tú crees. El mundo está observando tu vida para desacreditar el cristianismo. Tú dices, yo soy cristiano, yo creo en esto, y entonces ponen ahí el telescopio, ¿verdad? Te están mirando tus palabras, tus acciones, tus emociones, tus decisiones, qué es lo que pasa con tu vida. Y si alguna falta ven en ti, ¿tú no eras cristiano? ¿Cómo es que dices esto o haces esto? Es curioso que la conducta solo desacredita el cristianismo, no desacredita el ateísmo, ¿verdad? Un ateo puede mentir, puede ser adúltero y nadie dice, esto desacredita tu ateísmo, el ateísmo no debe ser tan bueno entonces. No, solamente persiguen la fe cristiana. Pretenden, aquellos que observan, desacreditar el cristianismo. Y lo cierto es que la doctrina de Balaam nos rodea. El mundo nos quiere seducir constantemente. Se nos vende la idea que hemos de ceder a nuestros principios para agradar al mundo. Hemos de transigir, hemos de ser tolerantes, hemos de estar más abiertos, hemos de aguar el mensaje, hemos de adaptar el mensaje del Evangelio a nuestros tiempos para que la práctica cristiana sea aceptada por el mundo. Pero si es aceptada por el mundo es que es igual que el mundo, entonces ya no hay diferencia entre la iglesia del Señor y lo que hay fuera. Nosotros decimos de ninguna manera, el mensaje es uno y está escrito aquí hace 2000 años y seguirá siendo el mismo. Porque la sal de la tierra, que somos nosotros, dice la palabra, que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si nosotros venimos a ser iguales al mundo, la iglesia ya no es iglesia. De nada sirve. Pero la presión de la doctrina de Balaam nos rodea. Si quieres conservar tu empleo, si quieres llevarte bien con tu familia, si quieres que no te marginen en el instituto, igual que Pérgamo, el mundo te invita y te incita y te presiona a adorar los dioses de nuestra cultura. Si defiendes que Dios es el creador de todas las cosas, que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él, que la evolución es un mito, te van a acusar de ignorante. Si dices que el matrimonio es un pacto de por vida entre un hombre y una mujer, te tachan de retrógrado, homófobo, anticuado, mojigato y otras cosas bonitas. Si dices que el aborto es un asesinato en el vientre de la madre, te insultan y te increpan. Si describes la relación matrimonial como una relación en términos de liderazgo amoroso del esposo y de sujeción voluntaria de la esposa, lo más bonito que te van a llamar es machista, misógeno, víctima del heteropatriarcado. Que suena muy rimbombante, pero básicamente está diciendo, cristianos, no os queremos ni ver. Sois luz y preferimos las tinieblas. Nos estorbáis. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. En una ocasión, un diputado que tenemos en el Parlamento, Honrubia, asesor de Pablo Iglesias, diputado en el Congreso, dijo, los cristianos que se vayan a una isla y se hundan con ella. Así nos quiere nuestra sociedad. Les estorbamos. No sacan la espada como los musulmanes y no nos atan a piras funerarias como los romanos, porque no pueden, pero lo harían. Nos quisieran ver a todos muertos. Pero el Señor Jesús ya no lo dijo. A mí me han perseguido, a mí me han odiado, también lo harán con vosotros. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y antes de irse nos miró y nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿sabéis? El mundo ama más las tinieblas que la luz. Así que no nos extrañemos
Hay esa persecución y hay esa seducción del mundo para que hagamos como Pérgamo y intentemos adorar esos dioses y esas doctrinas. Y el reproche del Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo es: tienes ahí, y ahí no se refiere a la ciudad, se refiere dentro de la iglesia, tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí como iglesia del Señor, conscientes que eso suceda? La medicina está en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermanos, el arrepentimiento es para cada uno de nosotros. El arrepentimiento no es solo para los incrédulos, es para cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros debemos arrepentirnos. Por supuesto que en primer lugar el arrepentimiento es para el incrédulo. El que no cree debe creer, debe reconocer su pecado, debe confesar sus pecados al Señor Jesucristo y debe esperar en Él la misericordia y la gracia y el perdón que hay en sus brazos. El que no cree debe arrepentirse, y arrepentirse significa literalmente dar media vuelta, dejar hacia donde va y reconocer que Jesucristo es el Señor, ir hacia Él, abrazarse a la cruz. El arrepentimiento en primer lugar es para ti que no crees. Arrepiéntete. Deja tu orgullo, deja tu autosuficiencia, deja de despreciar la cruz de Cristo, porque cada día que pasa que no vas a los pies de Cristo estás despreciando su misericordia. Arrepiéntete y ven al Señor Jesús. Pero el arrepentimiento no es solo para los que no creen. El arrepentimiento es para los que sí creemos. Como dijo Martín Lutero, cada día de la vida del cristiano es penitencia. Cada día vemos más y más en nuestro corazón aquello de lo cual debemos arrepentirnos. Seguimos haciendo limpieza, seguimos poniendo orden y cada día venimos al Señor en arrepentimiento. Es una actitud continua, sabiendo que solamente en los labios del Señor Jesús hay gracia abundante para perdonarnos. Arrepentirse es algo cotidiano, aunque lleves 1, 10, 20, 50 años en los caminos del Señor. Arrepentirse es algo cotidiano. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y ahora el Señor Jesús está hablando a una buena iglesia, una iglesia de verdad. Pérgamo. Y le está diciendo: arrepiéntete. Arrepiéntete. Has sido negligente. Has sido blanda. Has consentido. Has permitido que haya ese mal en medio de nosotros. No has estorbado a los nicolaitas. No has estorbado a los que retienen la doctrina de Balaam. Arrepiéntete y corrígelos. Arrepiéntete y corrígelos, porque si no, ¿nos damos cuenta de la amenaza? Me encanta el Señor Jesucristo en Apocalipsis. Que leemos los evangelios y el Señor Jesús viene como un manso cordero, porque es tiempo de gracia y de misericordia. Tan manso es el cordero del Señor Jesús que no abre su boca y se deja matar en una cruz. Pero el Jesucristo que vemos en Apocalipsis es un león. Es un león rugiente que va a venir en el último día a poner las cosas en orden, a vengar a sus hijos y a destruir a sus enemigos. Mira, ¿sabes qué te digo? Si aún no eres cristiano, espero que seas seducido por la dulzura del Cordero de Dios o que te asuste el rugido del león de Judá. Pero sea como sea, que corras a sus pies. Sea como sea, que corras a sus pies. Y aquí lo que vemos es un león. El Señor está diciendo a su iglesia en Pérgamo: ¿cómo consientes eso? Corrígelo ya, porque si no, vengo yo. Y de mi boca sale una espada de 2 filos. Si no, vengo yo a corregirlo. Y tal vez te preguntes, ¿qué puede hacer el Señor en su iglesia? Lo que Él quiera, hermanos. Bueno, el Señor no castigará a los suyos. Sí, dice Hebreos, que castiga a los que ama.
No, pero el Señor no puede matar a los suyos. ¿No te acuerdas de la iglesia de Corinto? Que comían y bebían indignamente la cena del Señor. Dice que muchos dormían y otros estaban muertos. Dormían. Y otros estaban enfermos. ¿No te acuerdas de Elí que consintió a sus hijos? Y vino Dios y los mató. ¿No te acuerdas del rey David, cuyo hijo Absalón se rebeló y él consintió con ello? Y finalmente Dios acabó con la vida de Absalón por la mano de Joab y lo atravesó. Sí, evidentemente, el Dios Todopoderoso, que tiene todo el poder en su mano, puede hacer lo que quiera con cada uno de nosotros. Él nos dio la vida y Él nos la puede quitar, porque Él es Dios. Y las palabras aquí son de advertencia a la iglesia en Pérgamo. No puede llamarse iglesia cristiana y consentir en medio de ellos lo que estaba sucediendo. Debe corregir lo que hay entre ellos. Dice al respecto nuestro querido José Grau: las palabras de Jesús son una seria advertencia a las iglesias cuya mayor parte de los miembros son fieles, pero toleran en medio de ellos personas con ideas y actitudes poco acordes con el Evangelio. Un poco de levadura puede leudar toda la masa. Palabras que cobran actualidad en la moderna sociedad permisiva, con iglesias igualmente permisivas. La iglesia tiene el deber de cuidar su testimonio y no permitir nada que lo manche. Si el Señor los aborrecía, ¿por qué los toleraba la iglesia en su seno? La iglesia de Pérgamo había de corregir. Y la palabra de Dios está llena de instrucciones sobre cómo hemos de corregir a aquel que peca, a aquel que se desvía. En Mateo capítulo 18 nos dice: ves con él, y si tu hermano te escucha, le has ganado. Y si no te escucha, ves con 2 o 3. Y si os escucha, le has ganado. Pero si no te escucha, dilo a la iglesia para que atienda a la iglesia. ¿Sabes? Si eres cristiano, te interesa que traten así contigo. Porque cuando llega el pecado a nuestro corazón, el pecado nos ciega. Y necesitas a tus hermanos que vengan detrás de ti y te exhorten, y te corrijan, y te amonesten, y te reprendan. Y en 1 Corintios 5, que hemos leído antes, el apóstol Pablo está enfadado con la iglesia de Corinto porque está permitiendo una barbaridad, una inmoralidad en medio de ellos. Dice el versículo 2, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y en el versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La iglesia del Señor tiene la obligación y la responsabilidad delante de Él de mantener la iglesia limpia, pura, santa. No puede ser de otra manera. Y la iglesia del Señor debe tener la gracia y la misericordia suficiente para exhortar con amor y ganar al pecador arrepentido. Pero si no se arrepiente, ha de tener la firmeza como para quitar la inmoralidad de en medio de nosotros. Tristemente hay iglesias que dicen ser muy fieles y muy firmes, pero consienten el pecado en su interior. Revestidas de amabilidad autodestructiva, de un buenismo pegajoso. No, Dios es amor, y todo lo incluyen y todo lo permiten. Y el Señor a esas iglesias las mira como Pérgamo diciendo: corrige eso, o vengo yo a corregirlo. Cuando yo era pequeño, recuerdo un consejo de mi padre. No está en la Biblia, pero es muy verdad. Me decía de vez en cuando: mira, fill, hem de ser bons, però si ets 2 vegades bo, ets bo. Se me quedó grabado. Sí, hemos de ser buenos, pero no bobos. La iglesia del Señor ha de ser buena, pero cuando hay que corregir lo que se tiene que corregir, la iglesia del Señor ha de ser clara, firme. No vamos a abrir la puerta para que entre el caballo de Troya. No vamos a estar luchando por aquí, ¿verdad?, ante todas las amenazas que quieren acabar con la iglesia del Señor, y por detrás recibir ese regalo con vestidura piadosa, ¿verdad? ¡Ay, qué bien!
Es para la diosa Atenea y acabar con nosotros mismos. Porque la otra opción es encontrarse con la espada de dos filos que sale de la boca del Señor Jesucristo para limpiar su iglesia de toda inmundicia. Esta carta, como las demás, tiene palabras de halago, tiene palabras de reproche y tiene promesas preciosas. Promesas al que venciere, versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué versículo tan precioso, enigmático pero dulce. Le daré a comer, el que venciere le daré a comer el maná escondido. Todos sabemos lo que es el maná, ¿sí? El maná era aquel alimento que caía del cielo y que nutría al pueblo de Israel en esos 40 años de peregrinación en el desierto. Cada día el Señor hacía caer por la mañana ese maná y lo recogían para alimentarse. Maná en hebreo significa literalmente, ¿qué es esto? Porque era la expresión de los hebreos cuando empezaron a recogerlo. Recogían el maná, lo tenían que moler y hacían pan, hacían tortas, lo cocían, lo hervían y comían maná. De ese maná que cayó, Moisés tomó un poco, lo guardó en una vasija y aquella vasija estaba dentro de la arca de la alianza, el arca del pacto. Dice la tradición, no sabemos dónde está el arca, lo siento, no la encontró Indiana Jones. Dice la tradición que cuando se destruyó el templo de Salomón, el profeta Jeremías escondió el arca en el monte Nebo. Y es una tradición, porque no lo sabemos por cierto, pero sí que había entre los judíos esa esperanza de que el día que venga el Mesías va a desenterrar el arca, va a tomar de ese maná escondido y nos va a dar a comer como un acto de intimidad, de comunión entre el Mesías y nosotros. El Señor responde a todo eso, porque está diciendo, aquel que venciere, yo tendré intimidad con él. Yo le daré de comer del maná escondido. Está diciendo, yo soy el pan del cielo. Está diciendo, yo soy el Mesías que he venido a vencer. Está diciendo, yo quiero tener intimidad contigo. Yo quiero cenar contigo. Él es el Mesías victorioso que viene de los cielos para que cenemos con Él. Y hay una segunda promesa. Nos va a dar una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. Qué misterioso, ¿verdad? Hay hasta 7 interpretaciones sobre lo que significa esta piedrecita blanca. No voy a explicar las 7. Vaya aburrimiento si me pongo a explicar las 7 ahora mismo. La más plausible es que en aquella época se entregaba una piedrecita como invitación a un evento. Una invitación a un evento de diferentes tipos, a un festejo. Normalmente un festejo después de una competición deportiva o de un torneo de gladiadores. Se daba esa piedrecita como invitación para estar en esa fiesta. Sí, aquel que venciere, yo le invito, dice el Señor. Estará conmigo en la gran fiesta celestial. Pero hay 3 curiosidades de esta piedrecita. La primera, tiene un nombre grabado. Esa piedrecita tiene un nombre grabado. Y esto nos recuerda al Éxodo capítulo 28, cuando los sacerdotes se preparaban para el servicio en el tabernáculo y llevaban ese efod con esas piedras preciosas que tenían grabado cada nombre de la tribu de Israel. El Señor te va a dar una piedrecita con tu nombre grabado que está diciendo, tú, igual que aquellas tribus, tú eres parte de mi pueblo. Bienvenido a mi presencia, a tener comunión conmigo. Pero no es mi nombre, realmente el que está grabado es un nombre nuevo. Un nombre nuevo que también está diciendo que empezamos una nueva vida con Él. ¿O no es un experto Dios en dar nombres nuevos? Le dijo a Abraham, ya no te llamas Abraham, ahora te llamas Abraham. Le dijo a Simón, ya no te llamas Simón, ahora Pedro. Le dijo a Jacob, ahora tú, Israel.
El Señor es un experto en dar nombres nuevos y ese nombre nuevo está expresando en nuestra historia que empezamos una nueva etapa con Él. El Señor nos va a dar una piedrecita blanca. En la piedrecita blanca un nombre grabado porque somos suyos. Ese nombre grabado es un nombre nuevo porque empezamos una nueva época, una nueva vida celestial con Él. Pero hay otra curiosidad más de este nombre. Ese nombre nadie lo conoce. ¿Hemos leído el pasaje? Una piedrecita escrito, un nombre el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre nadie lo conoce, solamente el que lo recibe, y Dios. Es un nombre muy especial. Porque todos tenemos varios nombres, ¿verdad? Sí, tenemos varios nombres. No hace falta que miréis vuestro pasaporte. Todos tenemos varios nombres. Mira, en primer lugar, tienes un nombre oficial, el que está ahí escrito en tu DNI, etc. Aunque probablemente casi nunca lo uses. Lo usas pues, cuando llega una carta del ayuntamiento, o cuando tienes que enseñar el pasaporte en la aduana para entrar en un país, o cuando tu papá o tu mamá se enfadan mucho contigo, entonces te llaman por el nombre entero, ¿verdad? Enterito. Pero casi nunca usamos ese nombre oficial. Luego tenemos lo que yo llamo el nombre, o sea, el nombre por el cual te llama todo el mundo. El nombre por el cual te llaman los hermanos en la iglesia, o tus amigos, o tus compañeros de trabajo, el nombre que usas cotidianamente. Luego tienes el nombre familiar, el nombre que solamente usas en casa. Mis hijos me llaman papá, pero nadie más me llama papá. Mi esposa me llama cariño. Y seguro que vosotros en casa tenéis algún tipo de diminutivo y ese nombre es el de casa, es el de andar en zapatillas. Y luego tienes otro nombre privado, el que solo tienes tú con tu esposa, con tu marido. No hace falta que lo digáis. Normalmente porque es bastante ridículo. Y luego porque si lo decís deja de ser privado. Pero aún ese nombre más íntimo y más privado de todos, hay tres que lo conocen, tu esposa, tú y Dios. Pero la palabra nos está hablando de otro nombre más privado y más íntimo todavía, porque solo lo conoces Dios y tú. Y Dios te va a dar en aquel día, por haber vencido en el largo camino y peregrinaje de la vida cristiana, Dios te va a dar en ese día una piedrecita blanca para que entres a su convite, con un nombre grabado porque eres de su pueblo, con un nombre nuevo porque empiezas una nueva etapa en su presencia, pero un nombre que solo conoces tú y Él, porque te está invitando a una comunión, a una intimidad, a una cercanía como nunca antes has tenido con nadie en toda tu vida. El Señor está expresando en este último versículo que al que venciere, el premio es tener comunión con Él. Hay concursos en que el premio es una cena con un personaje famoso, ¿verdad? Y hay gente que mataría por estar con su estrella del rock o con el futbolista más preciado. Este es el premio más grande. El Señor te está diciendo, el que venciere, yo tendré comunión con Él y Él conmigo. Una comunión íntima y cercana como nunca jamás hayas tenido con tu Dios. Pero hemos de mirar nuestro corazón. Hemos de examinar nuestro corazón. Hemos de ser conscientes, como Pérgamo, de las amenazas que hay fuera. Pero has de examinar tu corazón y ver que tal vez, en medio de tantas amenazas como hay fuera, has dejado entrar por la puerta de atrás lo que jamás debiera de haber entrado en tu vida. Tú conoces tu corazón y el Señor mejor que tú. Y el mensaje a Pérgamo es para ti y para mí. Tal vez hay mentiras que te han llevado a la inmoralidad, o tal vez hay inmoralidad que te ha llevado a ciertas mentiras. Tal vez has dejado entrar el pecado en tu corazón por temor, por conveniencia, por dejadez. Y el Señor te dice como Pérgamo, arrepiéntete y quita eso de en medio, porque eso estorba esa intimidad que yo quiero tener contigo. Arranca de tu corazón todo lo que pueda estorbar la intimidad con tu Dios, tu Señor, tu Creador.
y delante de las huecas promesas del mundo, porque el mundo quiere tener intimidad con nosotros y el mundo nos promete muchas cosas que no va a cumplir. No va a cumplir. El Señor te ofrece unas promesas que son mucho más dulces, preciosas y eternas, y Él sí las va a cumplir. Él sabe que no estamos invitados a la fiesta del mundo. No estamos invitados y no queremos sentarnos en esa mesa. Pero Él nos dice, resistir hasta la muerte, y allí os espera un convite, un festejo que durará por siempre, y allí sí estáis invitados, y sí os estoy esperando. Amén. Oremos. Señor, ayúdanos en el caminar de la vida cristiana. A pesar de las amenazas, de las adversidades, a pesar del desprecio del mundo, a pesar de que no nos quieren, a pesar de que aman más las tinieblas que la luz, a pesar de que somos un estorbo para sus planes. Señor, tú ves nuestras obras, tú ves nuestra fidelidad, tú ves nuestra constancia, tú ves nuestro amor y te gozas. Señor, ayúdanos como a la iglesia de Pérgamo, ayúdanos a no dejar entrar nada por la puerta de atrás, a que no haya caballos de Troya que entren en tu iglesia y que entren en nuestras vidas para estorbar esa intimidad que queremos tener solamente contigo. Señor, ayúdanos a caminar en la verdad. Y Señor, que sea más dulce que cualquier otra promesa de esta vida. Lo más dulce, Señor, sea esa promesa tuya, de verte, de estar delante de ti, de estar en tu presencia, de estar sentados al convite celestial, a ese banquete para el cual los ángeles ya están preparando nuestro lugar. En esa mansión del Padre, en la cual hay lugar para nosotros y en el cual estás preparando lugar para nosotros. Que esa esperanza y esa visión gloriosa de estar sentados contigo en esa fiesta que nunca va a acabar, sea más dulce que cualquiera de las promesas huecas de este mundo, aunque nos cueste la vida. Somos tuyos, Señor, tus hijos, tus súbditos. Estamos a tus órdenes. Te amamos, te servimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.